Buenas. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Bien? Arrancamos la semana después del fin de semana. ¿Cómo les fue en Pascua? ¿Bien? Felices Pascua para todos. Muchas gracias. ¿Todo bien? Felices Pascua para todos. Doctor, gracias. Aníbal, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien. Gracias por estar, No, gracias. Muchas voces, muchos temas y por supuesto vos que sos que sos la protagonista. El hashtag ya lo conocés, numeral lunes intratable. Vamos a ir al primer informe. Justicia, cárceles y polémica. Escuchen bien porque lo que vamos a ver de alguna manera nos pinta cómo está la justicia, cómo están las cárceles y qué justicia y qué cárceles tenemos y qué nos merecemos. Vamos al primer informe, así arrancamos. Buenas noches a todos. Mirá. Piquete en la cárcel de Devoto. Polémica por la reforma penal. Protestas, incendios y huelga de hambre es lo que prometen algunos presos y se otorga la media sanción que le falta a la ley que endurece la regulación de las salidas transitorias. Mañana se trata en comisión y podría aprobarse en esta semana en senadores. Los delincuentes que están quejándose de lo que se va a tratar el miércoles en el Senado. Ningún violador a partir de esta ley, ningún homicida, ninguna persona que robe con arma de fuego va a tener la posibilidad de gozar de estos beneficios. Comenzó ayer con una batucada, dicen con una huelga de hambre y también con la quema de ropa, de elementos de cama. La modificación de esta ley implicaría desconocer los tratados internacionales. Son 20 años, Mirta, que cumplan 20 años. Son 10, que cumplan 10. Estamos corriendo atrás de los problemas. Los gobernantes nuestros se ponen a trabajar cuando pasa una cuestión de este tipo. Conforme a la gravedad de los delitos, tiene que existir un régimen diferencial de ejecución, donde los delitos graves deben cumplirse y deben ejecutarse la totalidad de la condena dentro de las cárceles. No tiene ningún tipo de sentido seguir encerrando a la gente por casos aislados que podrían quizás afrontarse desde otras medidas. Ese proyecto que hablan de que tenía media sanción de diputados y ahora lo está tratando senadores, hace años que está, y recién ahora se acordaron de tratarlo. Bueno, a ver, vamos a empezar de a poco porque la verdad que es un tema muy complejo que tiene mucho tiempo esta discusión y es una discusión que nos merecemos. ¿Qué se está proponiendo? Nos merecíamos hace tiempo, ¿no? Bienvenido al Congreso a laburar este año porque tuvo una sesión diputados y una sesión senadores. Marcos Peña en diputados y cannabis medicinal, por cierto, muy importante, pero se habían olvidado un poco los muchachos legisladores de esto. Se ve que el caso Micaela les refrescó la memoria a algunos. ¿Qué va a pasar mañana, Santiago, a partir del caso Micaela, lo que pasó con Belgrano de Córdoba, que lo vamos a estar tratando después? Se va a tratar finalmente la ley que limita salidas transitorias y libertades condicionales. Comisión de Justicia, legislación penal, con dos ejes centrales. Primero, se prohíben salidas transitorias y salidas, bueno, de alguna manera limitadas por distintos tipos de condena. Homicidios, violaciones y robos con armas de fuego. Y para el resto de los delitos, los no graves, se elevan las exigencias en cuanto a conducta y a concepto. Otra discusión es lo que está pasando en Devoto. Hay muchos presos que dicen, claro, nos van a afectar los derechos de salida. Y también hay que hablar de cómo están las cárceles en la República Argentina. Dos datitos muy cortos de la provincia de Buenos Aires. Hay 3.000 presos en comisarías y el hacinamiento. Hay 39.300 detenidos con una plaza máxima de 30.000 personas, con lo cual hay 9.000 presos hacinados en la provincia de Buenos Aires. Alicia Croce es psicóloga clínica y es una mujer que ha trabajado mucho en las cárceles. Es una profesional que ha trabajado mucho en las cárceles. Cuando uno dice la palabra justicia es una palabra con mucho peso en sí mismo. ¿Qué pasa con los presos y la justicia? ¿Es justo o injusto esto que se está pidiendo? Yo creo que a la luz de los hechos que estamos viviendo, esto es más que necesario. Alguna medida hay que tomar. Muchas veces se habla de los límites, ¿no? Uno dice, ¿qué es un límite? Un límite es un punto entre dos fronteras. Y de alguna manera hay que tratar de separar las cuestiones nuevamente y hacer que esto se reordene de alguna forma. Es casi calamitoso lo que estamos viviendo. El incremento de la violencia, la exposición que tiene la violencia, de la cual no todos estamos debidamente anoticiados, enterados. No sé, la gente no toma conciencia del grado de violencia de verdad que hay en la sociedad. Julio, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿En qué puede llegar a cambiar toda esta situación? Bueno, el tema es difícil en cuanto al tipo de delito, hablando de violaciones, no la medida que están tomando quiero hablar de ese tema, que no soy especialista, usted sabe que yo soy juez en lo penal económico,
y los jueces somos como los médicos, tenemos nuestra especialidad. Pero acá en realidad el violador es un caso atípico dentro de la delincuencia, porque podríamos decir que es un enfermo. Incluso el que viola a veces no quiere, incluso a veces piden ser castrados. No sé si usted comparte en algunos casos. Y más aún, en eso el acto, el acceso carnal, no es en sí lo que más le interesa en algunos casos. No, o sea, el goce. No, porque en esos castrados incluso usan un instrumento, un palo. Gozan viendo, sometiendo a la víctima. Perversión, sí. Entonces es un caso muy, muy difícil. Desde ya, mi opinión personal, considero que esa gente tiene que estar aislada porque incluso es más fuerte que ellos. Diciendo un adagio popular, son como un mono con navaja. ¿Me explico lo que quiero decir? Un minuto, sí, doctor, a ver si nos ponen en contexto. ¿Es solamente lo que está pidiendo para este tipo de delitos o es más general? No, solo incluye los delitos graves y está vinculado a esta idea de que haya que cumplir efectivamente la pena. De todas maneras, esto no lo soluciona, porque vos pones un violador, lo dejás 3 años más, 4 años más. Si vos no haces algo en la cárcel para que ese tipo salga mejor y se resocialice, tenés un delincuente de vuelta en 3 años. Lo único que postergás la cuestión. El tema de poner más duras las penas nunca ayudó a resolver el tema, para verbigracia, del delito. El grave inconveniente en la Argentina no es además los grandes delitos. Hay 5 muertos cada 100.000, homicidios dolosos cada 100.000 habitantes en la capital federal y hay 10 en la provincia de Buenos Aires. En Miami hay 23 homicidios dolosos cada 100.000 habitantes, más del doble de la Argentina. ¿Por qué uno tiene la sensación de que en Miami no pasa nada y acá te matan todos los días? Porque hay un montón de delitos que pasan, que no llegan al homicidio, que es lo que nos llama la atención, que vuelven loco al ciudadano todos los días y que en Miami no ocurren y acá sí. Ahora, ¿por qué hay motines en las cárceles? A mí me gustaría explicar o ponerlo en contexto. En diciembre del año pasado, estas mismas leyes que van a ser tratadas en el Congreso en el día de mañana, incluida la ley de víctimas, que tienen media sanción de diputados y no pudieron ser aprobadas por senadores, quedaron paralizadas por los motines en las cárceles, lo mismo que está sucediendo en el día de hoy en el penal de Devoto, ¿sí? Huelga de hambre de los presos, situaciones de violencia. ¿Por qué? Lo que hay que explicar es que esta ley se llama Ley de Ejecución Penal. Las leyes, la ley penal no es retroactiva, por lo tanto, si fuese una ley, los presos podrían decir que ellos ya tienen adquirida la condena determinada y no les va a afectar la nueva ley. Pero como esta es una ley de ejecución penal, acá el doctor Alessandro podrá corroborar o no, los presos que dicen, si a mí me quedan, suponte, 6 meses para cumplir 10 años de cárcel, ¿sí? Con estas modificaciones yo no salgo. U otro preso que diga, a mí me quedan, no sé, 1 mes y medio para cumplir mi condena porque tenía una salida anticipada, sí, otorgada por distintas circunstancias por un juez. Con esta nueva ley de ejecución penal yo no salgo. Entonces, entonces lo que tienen que hacer nuestros legisladores mañana, porque por los presos. No, Paulo, pero a ver, hay que trabajar para ver en los casos en los que hay derechos adquiridos, en donde allá había un juez que había anticipado una salida, buscar alguna situación intermedia, una transición para evitar esto. Algún día me gustaría que hablemos de los derechos adquiridos de las víctimas también, ¿no? Pero Santi, perdón. Sí, Aníbal, buenas noches. Buenas noches. Chau, y Pablo. Sí. Buenas noches a todos. A mí me parece como que si hizo algo, tiene que pagarlo. ¿Qué es esto de que ahora hay que sacarlos, hay que tratarlos como si fuera psicoanalíticamente un tipo que te revienta en la calle o te viola una piba? ¿Qué sé yo? Que esté en la cárcel. Y que exista, lo que sí me parece que tiene que decir, cárceles acordes y una atención, digamos, psicológica o psiquiátrica. Pero esto de que ahora son todos buenos, qué buenos de nada. Te mataron, mira, el tipo que tiraron, ¿entendés? Es una locura. La nena que acaban de violar, los 2 chicos que están desaparecidos, María Soledad, tantos casos. Es una impunidad. Ya está. Que esté en la cárcel, no hay otra situación. ¿Entendés? De tanta psicoanalítica ahora de sentarnos a ver si nos parece lo que el gobierno piensa o lo deja de ver. Esto tienen que ponerse a laburar los diputados y los senadores.
de una vez por todas. Hay que hacer cumplir las leyes. Claro, Aníbal, pero el año pasado los diputados y senadores fueron permeables a los motines de las Bueno. cárceles. Decían, mes de diciembre, no queremos motines en las cárceles, huelgas de hambre, violencia, diciembre, meses complicados para la Argentina, separaron las leyes. Como vivimos en un Estado de Derecho, lo que hay que explicar es que es cierto, todos queremos esta modificación de la ley de ejecución penal, pero también hay que atender que hay un abanico en esa transición, si es que esto se aprueba mañana, que los abogados, acá el doctor Alessandro lo sabrá, van a tener que ver esos casos. Pero que son los que están hablando de violencia. Después nos quejamos de los jueces abolicionistas y no entendemos que determinados jueces abolicionistas tienen los instrumentos para hacerlo porque no se modifica en su momento la legislación como corresponde. Yo les quiero contar del juez Carlos Rossi, el mismo que dejó libre al asesino de Micaela, Wagner. Ustedes Poné la foto, hay que mostrarlo. Hablamos sí. A ver. la semana pasada del doctor Carlos Rossi. No fue el único caso. Y digo porque nos estamos basando en esta ley de ejecución penal que este tipo tiene para liberar a los delincuentes. Juan Marcelo Schiaffino, 38 años, estaba condenado a 13 años de prisión por trata de personas, Santiago. Secuestró a una chica de 15 años, la quemó con un cigarrillo, la golpeó, la quebró, la cortó con alambre de púa y vidrio en el ojo. Todo para obligarla a ejercer la prostitución. La mejor definición de trata de personas. El tipo este va preso, Schiaffino. ¿Qué hace el juez Rossi? Lo autoriza a salida transitoria, obvio, y lo autoriza a tener visitas conyugales, que no tiene nada de malo, pero ¿qué pasa? Se pone de novio con una chica, Jessica, de 23 años en la cárcel, la invita a la parte conyugal a tener relaciones y la mata. La mata en la celda conyugal. ¿Qué te quiero decir con esto? Este tipo, Schiaffino, insisto, le habían dado 13 años de prisión por trata de personas y le dio cualquier cantidad de beneficio. No nos quejemos después si no se modifican las leyes. Santiago, hago una con lo que hace pregunta, hago una pregunta porque entramos en temas emocionales. Hay un montón de familias en la Argentina destruidas por violaciones, por asesinatos. Wagner no hubiese matado a Micaela si cumplíamos la pena. Claro. El atorrante este de la cancha del Kempes en Córdoba tenía que tener una prohibición, como mínimo una admisión prohibida a un estadio porque mató en una picada al hermano de la nueva víctima. Ni siquiera fue a juicio, de 14 años, ni siquiera fue a juicio. Ni siquiera fue a juicio. Entonces me parece que ahora estar tan preocupados porque los presos están haciendo huelga de hambre y porque están molestos, tan fastidiosos. En la Argentina se han destruido miles de familias por el garantismo. Entonces seamos sensatos ¿Sabés lo y que que pasa? los senadores voten lo que corresponde. Es muy fácil hablar cuando no te toca. Claro. Yo acá, por este programa han desfilado, han pasado un montón de padres y familiares de víctimas. Y vos cuando viene un familiar, a una persona que le mataron un hijo, le violaron a una hija, desapareció otro hijo, no sabés qué decirle. No sabés. Ahora, después el relato es hermoso. Ahora, cuando hay que ponerle la cara y el cuerpo para enfrentar a un padre que le han violado, ultrajado, a una hija, le ha matado a una hija. ¿Se acuerdan cuando yo lo citaba el caso de Wanda Tadei? Sí, claro. Que su pareja Vázquez la prendió fuego y la mató. Eduardo Vázquez. A los pocos meses estaba tocando, ¿se acuerdan? En un acto. Sí. ¿Qué le decís a ese padre que viene acá pidiendo justicia? Es un papelón. Rolando, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Te escucho, por favor. Bueno, pienso que más o menos lo que estoy escuchando es lo que yo pienso. Creo que aquí hace falta ley y orden y otro concepto de cárcel. Para mí la cárcel es como una especie de hospital. Ahí tienen que estar recluidos, aislados, personajes que no pueden convivir con la sociedad, que tengan todo, atención médica, psicológica, cura, rabino, todo, pero que no se puedan escapar hasta que una comisión, sí, de psiquiatras y de personas especializadas digan, este hombre puede convivir y que se haga responsable. Claro, pero, a ver si la doctora sí. Claro, pero también habría que pensar en la posibilidad de hacer una recalificación de toda la población carcelaria. No todo es lo mismo, parte. Exactamente, porque hay gente que es absolutamente irrecuperable. El psicópata perverso que está muy, muy cercano, casi pegado con el psicótico y que tiene reacciones psicóticas. ¿Este tipo de casos de abusos sexuales? Son psicóticos. Pero por supuesto, son casi psicóticos. Son sujetos que están poseídos. Es decir, el psicópata perverso es un fanático.
Es casi irreversible su posición. Entonces no le darán nunca el pase para que salga en libertad. Y que no existe Por de la pronto perpetua. no se le puede dar ese tipo de beneficios, porque no se puede acordar los beneficios a toda la población carcelaria por igual. Es obvio que hay que hacer un estudio psicológico específico de cada quien, lleve el tiempo que lleve, y después de eso determinarlo. Porque otorgar así al garete beneficios de salida y de como se está haciendo, esto es un despropósito. Sí, a ver un minuto, Moni, buenas Es un noches. atentado social. ¿Cómo están? Sí, me quedé pensando, creo que con el caso específico de los violadores y sobre todo con los perversos sexuales, psicópatas, no sé cuál es la expresión que utilizan los profesionales, me parece que como sociedad hay que encontrarle una vuelta, una salida. Probablemente haya que ver qué pasa en otros países, la legislación comparada. Acá no puede haber un registro de violadores porque la ley dice que no deben estar estigmatizados. Pienso en el caso de Soledad Balna, que creo que era un vecino próximo, lindero. Ella estaba conviviendo con prácticamente con un violador y no tenía ninguna información de eso. Entonces supongo que habrá que tomarse esto muy en serio, y empezar a pensar qué vamos a hacer como sociedad con esto. Porque si bien es cierto que el detenido merece tener ciertas garantías y ciertos resguardos, hoy hay dos bienes jurídicos que están en tensión, que es por un lado las garantías del que está detenido y por el otro lado el común de los mortales, sobre todo las mujeres, que pretenden, digo pretenden porque me refiero más a las más jóvenes y a las chiquitas, pero al común de las mujeres nos comprende las generales de la ley, poder circular por la calle Moni, total, con y es todos los porque- días, Moni. Yo tengo dos hijitas y digo, ¿en qué mundo se van a mover? Porque aparte es tan hasta histérico el mensaje, porque por un lado pedimos justicia, marchamos todos, ponemos el cartelito, nos sacamos la foto, y por otro lado, cuando la justicia quiere avanzar un poco, empezamos, no, vamos por eso, vamos a ser coherentes. la realidad es que el problema hoy es muy grande, hay como una emergencia en nuestra sociedad, y no me refiero solo a los delitos de violencia de género que se dan entre vínculos de parejas, exparejas, etcétera, que ya sabemos cuáles son los números, pero parece haber también una emergencia en relación a estos temas de los perversos sexuales, y para no hablar de los abusadores y acosadores de menores y de chiquitos, ¿Vos sabés, Mónica? que los tenemos muchas veces. Yo te voy a decir algo, yo también tengo hijas, y cuando eran chiquitas varias veces tuve que prender mis luces rojas de alerta por gente próxima, por gente muy próxima, supuestamente confiable, insertada en la sociedad. Entonces, atención con lo que está pasando. Hay que estar tenemos que encontrar nuevos mecanismos. Vos sabés que es importante lo que decía, además del tema de la pornografía infantil. En Estados Unidos hay una página que se llama Sex Offenders. La patrocina el Ministerio de Justicia de Estados Unidos, y vos, para poder salir, tenés que ingresar en ese mapa y te marca cuántos violadores, cuántos gente de la pornografía infantil hay en tu propio edificio, con su cara. No te dan la libertad en ninguna probation si vos no te subís tu propia foto con tu indicación. Es decir, que vos vas a Val Harbor, por decir, en Estados Unidos, en Miami, ponés y te aparecen 50 tipos que han tenido ofensas sexuales en las 2 millas. Vos tenés la dirección, la cara, por qué salió, cuál es la causa. Esto no es estigmatizar, es proteger al tipo. Vos querés salir... No, dejémonos de jugar las pelotas con estigmatizar, porque yo, disculpe la expresión, así estamos. A mí lo que me importa, y repito, primero las víctimas, y después qué pasa con las familias destrozadas, porque acá para la justicia, a una familia le violan y le matan a una chica, y es más importante el criminal. Sí, no lo puedo creer. ni un abogado tiene... Ese es un proyecto La política, la verdad que habla pavada, discúlpenme. ¿Qué me importa a mí un violador? Problema del tipo. Hay que meterlo en una cárcel, hay que meterlo en un instituto psiquiátrico. No me importa nada, porque ya destruyó una persona, destruyó una familia, destruye la sociedad. ¿Qué tanto justificativo de nada? Que el miedo a poner orden en un país. Cortémosla con poner el orden, hay que ponerlo, porque está totalmente desbandada Argentina. Cualquiera hace lo que quiere, piensa lo que quiere, dice lo que quiere. Total, no importa nada, porque la impunidad o la violación no solamente es física, ¿entendés? También es psíquica. Entonces, me parece que estamos en una charla, no sé, que metan una ley, que se queden todos adentro, loco. Estamos viviendo... Es que no todo es lo mismo, Aníbal. Pero no existe el respeto. Es una falta de respeto a las personas. Mira, Santiago, yo me pasé el año pasado visitando cárceles, y en el Servicio Penitenciario Federal hay una serie de programas que son muy caros de implementar, y en otros institutos, en los provinciales, no se llevan a cabo,
pero que tienen meritocracia. Llegan relativamente pocos, pero no solamente les permiten trabajar, sino que tienen unos equipos interdisciplinarios que van calificando y les dan a los jueces de ejecución penal una cantidad de elementos para que tomen decisiones. Debería ser fundamental trabajar, ¿no? Ahora, porque elemental, básico, obligatorio. Es elemental y además te digo, ganan dinero. Cuando vos hablas con algunos y ves lo que ahorraron, vos decís, bueno, esto es un elemento. Ahora, pero aparte para reinsertarse en un futuro en la sociedad, la única salida te de da trabajo es el elementos. estudio. Ahora, después tenés que trabajar también lo post-penitenciario. El otro día estuvo acá Gustavo Ferrari, que está tratando de revertir lo penitenciario, pero lo post-penitenciario ni siquiera está en el Ministerio de Justicia, está en la Secretaría de Derechos Humanos. Ahí tenés que trabajar. A ver, un minuto, sí. Buenas noches, Marquito. Buenas noches, ¿cómo andas? te va? Bien. Te escucho, por favor. Escuchando un poco esto, yo tengo una nena de 8 años y los otros días venía viajando y escuchando, si no hablo mal, a Jonathan. Y uno cuando escucha a Zaffaroni por la televisión, muy bien todo lo que dice, ¿no? O sea, parece, te digo, de lo ignorante. No digo. Muy bien, parece todo muy prolijito. Y resulta que después, cuando Jonathan te dice que liberó a un tipo que le hizo hacer una felatio por, yo le digo, un pete, una nena de 8 años, y le bajaron la pena porque tenía la luz apagada. Todo. Estamos todos locos. O sea, mi hija tiene 8 años. Ese fallo fue en el 87. ¿Eh? Ese fallo fue en el 87. Para mí fue el comienzo de este tipo de fallos. Es una locura. Como dice Aníbal, sin lugar a dudas que a la sociedad hay que ponerla en regla a esos cristianos, ¿no? A esos tipos que violan y todo. Pero ¿por qué? ¿A los jueces tírenlos? Claro que sí. Tírenlos a los cocodrilos. No tampoco, bueno, el que corte una calle y ir a reprimirlo con bastón y palo, no. Pongamos un poquitito en orden de no decir, che, acá no se puede. Claro, no todo es lo mismo. Y aparte, obviamente que en las cárceles también hay mucha gente que... mucho perejil, tipo que tira al hincha de mucha Belgrano, gente inocente. Tipo que tira hay de al hincha de todo. Belgrano, una Por eso locura. veo mucho a la doctora que trabajó mucho en las cárceles. ¿Cuántos años, doctora? 30. 30 años trabajando. No todo es lo mismo, dijimos. Pero usted recién remarcaba que hay presos, hay gente que está detenida, que está privada de su libertad, que no tiene posibilidad alguna de recuperarse, que son este tipo de abusadores. Yo considero que es exactamente así. Y es un poco el caso de lo que hemos estado hablando días pasados respecto de la posibilidad de concederle algún beneficio de salida a Robledo Puig. Ustedes imagínense, es un individuo que hace 47 años que está institucionalizado. Ese individuo saliendo a la calle, permitiéndole la posibilidad, se hablaba de inserción en la cárcel de Gorina, ¿no? La cárcel de Gorina es un régimen abierto o semiabierto, donde los presos pueden salir, trabajar, conectarse con otras personas. Pero un individuo como ese, que hace 47 años que está detenido, que no ha tenido contacto social con la sociedad abierta, digamos. Imagínense ustedes de qué manera, en cuanto sale a la calle y empieza a lograr de parte de la gente, intenta lograr aceptación y lo único que consigue es rechazo, bueno, ¿qué puede pasar con ese individuo? Es un individuo peligrosísimo. Porque no está construida la reparación psicológica. Yo traigo un tema que a mí, yo no tengo una respuesta para esto ni una posición tomada, ¿no? Pero a la luz de las cosas que están pasando, los registros de ofensores sexuales, se lo llama en Estados Unidos, los registros de violadores que han cumplido una pena y han salido. La identificación de esas personas, no para estigmatizarlos, sino para que el resto de la sociedad se ponga en guardia para que no vuelvan a delinquir ellos, pongámoslo en estos términos. ¿Es algo que se contempla como posible? Yo te quiero hacer una pregunta. A tu pregunta yo te quiero hacer otra pregunta. ¿Cómo una persona que encuentra su placer sexual en eso puede reformar o cambiar su manera de sentir o de gozar en una cárcel? Es imposible, man. No sé, ya sé, pero estoy como nosotros no tenemos una reclusión perpetua para este tipo de delitos, ni tampoco tenemos ni queremos la pena de muerte, entonces yo pregunto, porque pienso en el caso de Tatiana, vos sabrás el apellido. Tatiana Colotzei. El Chaco. Cuyo asesino, violador y asesino, había sido liberado por el juez Axel López. Salió, fue rápidamente reinsertado por la sociedad y consiguió el peor de los trabajos para sus potenciales víctimas. El peor de los trabajos era de remisero. Porque al poco tiempo de salir contrató un viaje con una muchachita, Tatiana, la que mató en el viaje. Pero hay un problema. Mató el mismo juez. Yo pregunto,
un registro y además se obligara para ciertas y específicas tareas cuando vos contratás a alguien, descargar toda posibilidad de no poner al zorro dentro del gallinero. Bueno, Mónica, eso se podría hacer sin necesidad de tener un registro, aunque también es una forma válida. Pero hoy por hoy, si a esa persona o a cualquier otro ex delincuente o otro expreso se le pide en un trabajo en blanco un certificado de antecedentes penales que tiene un periodo de duración, digamos, que no es que lo consigo hoy y me puede durar 20 años, se vencen cada mes, eso se podría presentar y a vos te figura que estás contratando a una persona que ha tenido determinados antecedentes. Con lo cual no la contratan nunca, ¿no? Bueno, está bien, pero entonces habría que ver hasta dónde se estigmatiza. Se estigmatiza con esos certificados y también se estigmatiza con un listado que perfectamente el resto de la sociedad tiene que saberlo. La ley es espasmódica en la Argentina, entonces no hay un sistema integral que proteja a la víctima, que encarcele, pero a su vez intente rehabilitar al violador, al asesino o lo que sea. Y verdaderamente los legisladores legislan sobre la marcha. El Ni Una Menos se puso de moda, se pusieron a trabajar sobre un Ni Una Menos. Ahora se les muere un hincha por la violencia en el fútbol, ahora van a endurecer. No hicieron nada, ¿eh? Entonces, realmente vivimos en un estado patético y es un sistema social muy difícil. Pero perdóname. Pero este juez que está acá en la foto, liberó un tipo y no avisó a las dos víctimas anteriores. Pero el sistema no funciona. Entonces el señor él puede, no tiene un tan sistema de culpable control. como el violador. Bueno, pero ahora algo esto que dice Aníbal es bueno, porque por primera vez van a incluir a las víctimas. Entonces van a informar, por ejemplo, cuando salga bueno, si se aprueba esto, que lo van a tener que aprobar, Débora, porque no vamos a pensar en que hay 20 tipos que están con huelga de hambre en Devoto. Lo lamentamos en el alma y lo vamos a tener que aprobar, porque no creo que ningún senador se exponga a seguir viviendo lo mal que vivimos, porque, insisto, hay muchas familias argentinas derruidas. Hoy lo que se hace es encontrar la posibilidad que la víctima se entere. A vos te van a informar, a mí me van a informar, señor, el que mató a su hija va a estar en libertad. No, y te van a dar la posibilidad fin de semana. pelearlo. Sí, claro. No solo informarte, Claro. sino que, y es muy bien lo que sí, también vos vas a poder presentarte al juez y decirle no, porque corre peligro la sociedad, por esto vas a poder controlar ese Hasta ahora no se hacía. No se En hacía. el caso de los violadores es un poco más complejo, porque yo me pongo en el caso de Matías Bañato, obviamente él necesita saber si van a liberar a esa persona que se la ha jurado. Que le mató a toda la familia. Porque le mató toda la familia y él se le escapó. Pero en el caso de las víctimas potenciales, y volvamos a Micaela García, nadie le va a ir a avisar a Micaela García, mirá, están por largar un violador que puede que venga por vos. Bueno, a eso me refiero. Álvaro, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Quisiera hacer una reflexión. En la Argentina nos enamoramos de las corrientes. Entonces hubo un tiempo en que nos enamoramos del garantismo. Que a lo mejor con algún sentido, producto de lo que había pasado en la Argentina, de tantas veces hacemos referencia a la dictadura y a todo aquello. Entonces confundimos el orden es represión, la autoridad es autoritarismo. Los que cometen un delito, yo me acuerdo una de las últimas veces que participé en tu programa, vos trajiste un hombre que vivía en Australia. ¿Ustedes se acuerdan con la simpleza que ese hombre explicaba todos y cada uno de los problemas que tenían? Y en definitiva no hacían más que utilizar las normas que tenían, pero que se tenían que cumplir. O sea, ahora estamos viendo que no le vamos a dar la libertad a aquellos que han robado con armas. Digamos, Arma de fuego. Con arma de fuego y han matado. Asesinos. Y violadores. Bueno, esto trae que los presos hagan una huelga de hambre. Señores, en todo caso que hagan la huelga de hambre los violadores y los que mataron en ocasión de un robo, no el resto de los presos. Nadie está queriendo cercenar ningún derecho. Lo que están haciendo, se está tratando es de ordenar. Y parece que el orden es Pero represión. vos hacías referencia, no sé qué es lo de Australia. Un hombre que vino acá, un testimonio argentino que vivía hace 40 años en Australia. Bueno. Que habló de que se cumplen las leyes, simplemente. Yo estuve más de un mes en Australia, hace muy poco. Y es impresionante el respeto de la ley, pero además sobre otras pautas, otros valores. No se vende alcohol en las playas, en las cercanías de las playas. El que comete una infracción de tránsito la paga o la paga. Si te fuiste y cometiste una infracción, te la mandan a tu casa, vivas donde vivas. ¿Se le ocurre decir que un Estado la represor? norma es muy respetada. No puedes tirar un papel en el piso porque te van a mirar Pero muy el ciudadano tiene eso
incorporado. No piensa que es un Estado represor que no lo deja. Estamos en las antípodas absolutas de lo que... Pero también hay una cosa. Porque me escribe Matías Baniato, que recién Mónica... Masacre de Flores, ¿no? Para que la gente recuerde rápidamente, me dice, por favor, si puedes aclarar, es mínimo lo que logramos que se esté tratando, solo si sale la ley van a informar a la víctima si sale el victimario. Claro. Pero la víctima sigue sin ser parte del proceso. No puede ni apelar ni tiene derecho a nada. Contá la historia de Matías Baniato. Sí, bueno, Matías Baniato, toda su familia, ¿no? Fue asesinada en la masacre de Flores, si no mal no recuerdo, fue en 1992 y el juez Axel López liberó a absolutamente todos los culpables y el único sobreviviente ha sido Matías Baniato, que nos escribe. A mí se me ocurre otra cosa, por ejemplo. Nosotros estamos hablando acá sistemáticamente de la víctima que existe, por cierto. Pero si hablamos de víctima, hablamos de una persona que cayó por alguna razón en estado de indefensión. Y si cayó en estado de indefensión es porque no estaba prevenida frente a una situación. Eso es lo que yo Entonces, decía, lo que se podría perfectamente hacer es a nivel de la escolarización secundaria y ya desde la primaria, empezar a dar una instrucción específica respecto de cómo defenderse, porque nosotros estamos viviendo en una sociedad absolutamente peligrosa, que está absolutamente recargada de violencia y no tenemos debido conocimiento de eso, no tenemos debido registro de eso. De manera tal que acá lo que hay que hacer también es transformar algunas currículas educativas al servicio de que desde muy chiquitas las nenas y los chicos, los indefensos menores, puedan tener conocimiento de qué manera pueden detectar a alguien que, claro, el peligro de alguien que se comporta con respecto al acercamiento afectivo de una manera dudosa o dubitativa. Pero el tema es el siguiente. Acá hay dos grandes cuestiones. Uno, cómo hacer para evitar que la sociedad, las personas lleguen a una instancia de estas. Pero otro, una vez que vos tenés el caso, cómo la justicia se maneja. Bueno, ese es un punto. Y empezar a hablar de víctima y de victimario, que está bien claro. Julio, sí, por favor. Sí, yo les quiero recordar, en el viejo Código Penal había un artículo, creo que era el número 52, que a los reincidentes se aplicaba en forma accesoria, ¿no? Entonces en eso condenaban 10 años. Cumplía la condena, un momentito, un estudio de técnicos, psicológico, ¿no? Habiendo cumplido la condena, y si era reincidente. O sea, que esta situación actual es un conjunto de cosas que no ha llevado. También le puedo decir respecto al gremio mío, los jueces. Primero, en la Facultad de Derecho hubo una especie de filosofía que deformó el concepto de garantía. Por otro lado, fundamentalmente el juez de trinchera, que llamo yo juez de trinchera, el de primera instancia, el que está en contacto con la víctima, tiene que tener sobre todo calle y sentido común, más que derecho, más que teoría. Yo he conocido colegas que eran tan jurisconsultos, tan sabiondos, que pensaban que primero se había hecho el derecho aeronáutico y después apareció el avión. Estaban fuera de la realidad. O sea, el juez de primera instancia, ahora el camarista se puede dar... Ahora, pero hubo un momento que ante un episodio tremendo, trágico como este, ver a una chica destrozada, violada, un juez puede decir pobre la víctima a la persona que la acaba de matar. Algo pasó. Sí, la doctrina Zaffaroni. Sí, algo pasó. En la Argentina, a mí me gustaría quizá cambiar la palabra garantismo, porque garantías Abolicionismo. en un Estado de Derecho Claro. todos tenemos, incluso los delincuentes tienen sus garantías y está muy bien que así sea en un Estado de Derecho. Esto es abolicionismo. El caso del doctor Zaffaroni, que además, a propósito de lo que decía Marcos, el juez Axel López, que sigue siendo juez, el responsable de que hayan matado a Tatiana Kolodziej en Chaco, a Soledad Barrio en Caballito, fue un jury de enjuiciamiento, como ahora va a ir el juez Rossi. ¿Pero qué pasó? Tuvo un abogado defensor llamado Eugenio Zaffaroni, que tiene una concepción ideológica del tema del delito, porque acá el doctor Cruciani hacía referencia a el estricto cumplimiento del derecho. Acá no es un tema de jurisprudencia, en el caso de Zaffaroni, le quiero decir, es un tema ideológico y además... De lo ideológico se mezcla la corrupción. El doctor Rossi tenía sobre su escritorio un papel que le decía que estaba totalmente desaconsejado liberar a este peligroso violador que finalmente mata a esta joven. A Wagner. Esos papeles no son vinculantes, pero hay una razón por la cual no son vinculantes, por la
enorme corrupción que hay en el sistema, porque esos certificados de buena o mala conducta se compran y se venden. Ese es nuestro A ver si, sistema. doctor. Pensaba en lo de Zaffaroni, alguien citó recién, creo que fue Marquitos, el tema de ese viejo fallo donde se consideró abuso deshonesto y no violación, una felatio de una nena de 8 años. 8 años. Cuando, esto también hay que decirlo a Zaffaroni, cuando se hace la reforma del código hace 2 años, que era un código muy blando, el código penal kirchnerista que después Sergio Massa detiene, él cambia la figura y dice que eso es violación. ¿Por qué? Porque se da cuenta que la norma no lo permitía. Hay también una evolución social. Hoy hablábamos de la persona que tiraron por la tribuna. Hay 2 casos de homicidio pretensional como es eso en la Argentina. Uno es la bengala de Basile. ¿Se acuerdan de ese hincha que de una tribuna a otra, hincha de Racing? ¿Sabe cuánto le dieron? ¿Sabés cuánto le dieron de condena al que tiró la bengala? 2 años en suspenso. Hace 30 años de esto. Hoy es impensable. En el 90, Boca, San Lorenzo. Los de Boca tiraron 3 caños, le pegaron a uno en la cabeza. Pablo se debe acordar, y lo mataron. ¿Saben cuánto le dieron a esa persona que tiró el caño? 5 años y 8 meses. Es decir, hay un endurecimiento de las penas y la sociedad pide más penas. Esto es claro, y ha ido cambiando la delincuencia y la violencia de la sociedad. Sí, digo. Tienen en común el asesino de Micaela y el hincha del Grano, que los dos deberían estar presos. Claro. Por homicidios anteriores. Entonces lo que tenemos que hacer en este país, me sumo a todo, coincido en todo, es que se haga lo que se tiene que hacer, que es cumplir con las leyes. Que se pongan a laburar desde la política. Nosotros, por más que discutamos acá, lo que tienen que ponerse a laburar son los diputados, senadores, que haya expertos que estudien la materia, y no es lo mismo, porque acá la señora dice, hay presos que son recuperables. Tampoco podemos encontrar esto, todos los presos, que se mueran todos, no. Hay que reordenarse. Nadie dijo eso, ¿no? No, todo lo mismo. De lincharlo, que se queden todos aparte de tanto adentro. perejil dentro de la cárcel, y tanto que tienen que estar presos, estar libres. Ser un equilibrio, ni un extremo ni el otro. Hay que entender, por la huelga, por favor, hay que entender a las víctimas, ponerlos principalmente al lado de las víctimas, que no salgan antes de tiempo lo que tienen que salir. Pero ¿se acuerdan que el otro día vino alguien que dijo que nosotros tenemos cerrado el concepto de que un preso puede estar de por vida dentro? Nunca un preso va a estar de por vida. Lamentablemente, muchos deberían estar de por vida dentro de una cárcel. Se tendrían que morir dentro de una cárcel, pero no va a suceder porque no existe. No hay perpetua. No existe, la perpetua no es de perpetuidad eterna. O sea, en algún momento van a tener que salir, lamentablemente. Bueno, es lo que yo el otro día decía. La misma justicia que nos dice que Grassi es un pedófilo es la misma justicia que le baja la pena y le da beneficios. Pero es una locura. Pero es absolutamente irracional todo lo que estamos viviendo. Porque, es decir, ¿cuál es el sentido de que exista la prisión, la cárcel? Es para chupar de la sociedad a un individuo que estuvo inadaptado socialmente. Muy bien, punto 1. Punto 2, intentar recuperarlo. Sabemos que la recuperación es casi un hecho difícil, imposible, les diré yo. En algunos pocos casos de los años que yo he estado, puedo decir... ¿De este tipo de delitos, doctora? No, violación. No, de eso no. Claro. Porque el delincuente sexual está asentado en una patognomía del carácter que es irreversible, porque eso se forma gradualmente, en la infancia, ¿no? De manera muy precoz, desde los primeros años, en la relación materno-filial. Viene por ese lado, la cuestión sería interminable enumerar esto, pero bueno, es casi imposible pensar en que un individuo pueda transformar la dirección de la libido hacia una cohabitación normal con el cuerpo de la mujer. Es imposible pensarlo. Yo me quedé, y ya considerando que hay un especialista en esto, yo le quiero preguntar, ¿qué entendió usted cuando el otro día el doctor Zaffaroni, hablando de este tema, dijo que una cosa son los violadores y otra cosa son los, no sé si empleó perversos sexuales o psicópatas sexuales, lo caracterizó así? ¿Usted puede establecer con su experiencia una diferencia entre aquel que viola, no sé, en ocasión de estos chicos que se juntan en una patota, en una fiesta y violan a compañeras de la escuela? Bueno, ese es un caso distinto, Mónica, porque, por ejemplo, ahí puede haber como agravante el caso de la ingesta de alcohol, de drogas, de todo lo demás, donde se mandan lo que se denomina una fiesta, ¿no es cierto? Es decir, ese es un hecho que puede estar encuadrado dentro de otro aspecto, pero concretamente referido a lo que me preguntabas con relación a lo de Zaffaroni, estuvo hablando de la misma cosa. Porque todo violador sexual, todo violador, toda persona que tiene acceso carnal sobre el cuerpo de la mujer en instancias
que superan la normalidad del acto. Y bajo coacción por la fuerza. Pero mucho más que contexto eso. de Estamos vulnerabilidad hablando de de un individuo que tiene un trastorno del carácter que es irreversible. Pero igual todos los días tenemos casos como el de Micaela. El otro día pasó en Espeleta, en Quilmes, en provincia de Buenos Aires, le pegaron 6 lo mataron a un policía, ¿sí? José Zurita, 27 años tenía el tipo, un pibe. Sí, horrible. Recién había entrado a la fuerza. 6 tiros en la parada del colectivo. ¿Qué pasó con el tipo que lo mató? Estaba detenido y le dieron salidas transitorias. Cristian Flores Michel, estaba en Florencio Varela, unidad 42, condenado a 7 años y medio de prisión por robo calificado con uso de armas de fuego. Le dieron salidas transitorias, por eso digo caso muy parecido al de Micaela, había cumplido 6 años de pena, los domingos podía salir por 30 horas y tenía que volver Llegó el domingo y se acostó en la cárcel como si nada. Salió el domingo, mató y volvió a la cárcel como si nada hubiera pasado. Digo, también tenemos que analizar qué pasa con las cárceles. No, me dijo una cosa así que estábamos hablando. Que se habla todo el tiempo de las mujeres, violación por mujeres. Hay chicos violados. Hay chicos violados. Pues Citelo de Graci, ¿no? Citelo de Graci. La violación no es solamente de un género. De todo indefenso. De los dos géneros. De todo indefenso. De todo indefenso. Estamos hablando de un indefenso. Sí quería aclararle a Brancatelli, porque en ningún momento se dijo acá que había que matarlos a todos. Acá no se habló de eso. Acá lo que se dijo que un violador, yo, siendo papá de una nena, Aníbal, te paso con un tranvía y que se vaya y se muera en la carne. Aníbal. Así de corta te lo digo. Pero Santiago... Les gusta escuchar a quien le guste escuchar del otro lado de la pantalla. ¿Entendés? Porque es una vida. Es tu hijo, te rompen una familia, te rompen toda una estructura. Chicos, perdóname. Tanta vuelta con el derecho humano. El derecho humano es otra cosa. Uno tiene que guardar privacidad sobre ciertas cosas que le han pasado a uno o a su familia. Cuando te pasa, te callás la boca y recurrís a la justicia y peregrinás por la justicia y esperás que las cosas pasen y a veces prendés velas porque la justicia no escucha. Cuando pasan esas cosas en una escuela o en un hogar, lamentablemente son delitos de acción pública. Entonces vos muchas veces tenés que pagarle a un abogado y hay familias que no lo pueden hacer. Entonces es muy delicado. Y vos no le podés recomendar a nadie que agarre un tranvía y lo pase por encima. No, bueno, a ver. Yo entiendo lo que decís, pero no hacemos la apología de las palabras. Lamentablemente cuando acá es estas una cosas cosa te básica. pasan, Aníbal, cuando Es un violador, va a la cárcel y no tiene autoridad este señor a sacarlo de la cárcel. No podés hacer justicia. Ni Zaffaroni ni Mongo, por más que sea profesor de la universidad. También hay profesores de la universidad que enseñan horriblemente. Lo que te queda es el derecho, lo que te queda es la justicia. Lamentablemente lo que te queda es eso. Y vos querés, te sentís totalmente impotente, vos lo sabés perfectamente, Mauricio, te sentís totalmente impotente, tratás de buscar un buen abogado, tratás de hablar en el juzgado. Pero ¿sabes lo que pasa, Anguita? Que lo que te dice el Estado es que pobre la víctima. Sí. La víctima, y vos decís, pero la víctima ¿quién es? Mi hija abusada, no, la víctima es este pobre hombre que violó. Entonces vos decís, ¿cómo el Estado me devuelve después de semejante tragedia? Yo pienso en los padres, porque acá vienen muchísimo. Un padre que ha tenido que enterrar a un hijo o una hija, y el Estado, la justicia, lo que le devuelve es por la víctima. El papá del Chico Belgrano, que después lo vamos a estar desarrollando, tuvo que enterrar dos pibes. Por el mismo tipo, por el mismo sapito que ahora... Víctima de una picada uno. Claro, primero mató a uno en una picada y ahora fue el que instigó ese momento en el cual esta persona cayó. Preguntaba por la historia de la mamá de Manuel, el chico que murió hace instantes. ¿Para qué ahora vamos con ese tema? Sí, bancamos un minuto, sí, Moni. No, yo me quedé colgada pensando en algo que dijo la doctora y pasó rápido porque estamos frente a temas demasiado complejos, de muy difícil solución, que va a tardar mucho en resolverse y yo creo que también hay que prevenir un poco y me parece que la educación de los chicos, de las nenas y de los varones, desde muy chiquititos, desde el pañal... Desde el pañal los chicos deben saber que su cuerpo es algo privado, que solo les pertenece a ellos y debe generarse con los chiquitos confianza para que puedan transmitir a sus padres cuando les pasa algo. Hay muchos chicos que tardan mucho en hacer saber una situación de abuso, de acoso, que puede terminar en violación y muerte o no, pero que puede arruinarle definitivamente la vida y no pueden comunicarlo porque nadie les dijo que eso está mal, no por ellos sino por el otro. Entonces, me parece que, y la formación de las chicas en la identificación de los vínculos, de las nenas, de la identificación rápida de los vínculos que pueden ser dañinos, que las puede llevar a situaciones de sumisión, de esclavitud al interior de una pareja,
y obviamente de violencia, es algo que debe trabajarse desde la primaria y que creo que debe estar en la currícula, además mira, Moni, de la conciencia de los fue padres. muy importante lo que pasó con el Ni Una Menos, con el colectivo Ni Una Menos, muy importante. Instalaron el tema, se empezó a hablar, a debatir, la presión es muy fuerte para que se empiece a avanzar sobre estas cuestiones. Empezamos a visibilizar los hechos de todos los días. Ahora, el próximo paso es que plantear todo, hablar de todo. Claro. Esto es una parte de ese tema también. Pero- Entonces nos venimos para otro lado. Vamos a hablar de qué pasa cuando una persona mata, viola, abusa. ¿Qué pasa con ese... Santiago, con bueno, ese... pero pasa ¿Estás hablando así? A ver, por la favor. doctora dijo que hay que empezar a enseñarles desde el colegio. Yo tengo un varón que tiene 11 años, mi nena tiene 8. Desde este momento yo le enseño, porque ya se le va la mano. Entonces, si vos a un nene, desde chico, nosotros los padres, le tenemos que decir que a las mujeres, yo puedo acá mirar a cualquier cámara, nunca le levanté una mano a una mujer. La única vez que le levanté una mano fue para cubrirme cuando me mandé una macana y me iban a pegar. Después nunca más, nunca, a ninguna. Tengo 44 años. Me lo enseñó mi papá. A las mujeres no se les pega. ¿Está claro? Entonces vos te lo tenés que enseñar desde que tiene 3 años. Y mi hijo por ahí se pelea con la hermana y la trata como un varón. ¿Por qué él está jugando con varones? Entonces le digo, no, para, no, pero ella porque se larga a llorar. Vos a una mujer no le levantás la mano, porque te voy a romper yo la cabeza. Y así es como lo vas educando a un nene. Pero, perdóname, el tema no es levantar la mano. El tema es que comprenda que esa mujer es una persona, que en ningún caso una mujer le va a pertenecer nunca, que no va a ser nunca una mujer de él, porque la mujer no es un objeto de apropiación. Exactamente. No, no pasa solo por levantar Bueno, la mano. pero así se arranca, Pasa le por levanta la hacerle mano, se creen que son los comprender dueños, que la y no es mujer así. no es un objeto. Esta es la base del machismo. Y más de una vez me pregunto, cuando los jueces, y esto ya se lo preguntaría al doctor Cruciani, ¿Cómo no? porque acá hablamos de la ideología de los jueces y nos referimos al garantismo, al abolicionismo, a lo que tiene que ver con el derecho estrictamente. Me pregunto cuánto de la ideología machista no pesa a la hora de los jueces, de considerar que ciertos delitos sexuales se minimizan, son más ligeros y total no la mató, apenas si la violó, o apenas si la tocó, o apenas si la abusó. Me da la sensación que esta mirada sexista y Perdóneme, machista eso atraviesa sería la un juez justicia tarado, también. ¿no? Porque no admite ¿Cuántos el sentido común. Y quiero agregar algo respecto a Zaffaroni. La gente se confunde. Zaffaroni es un científico del derecho, es un teórico, sí. Es como en la medicina, que me encantan los ejemplos. Usai, premio Nobel. Pero yo, no vive por supuesto, no me haría atender por Usai. Me haría atender por el médico de barrio. O sea, muy lindo lo que dice Zaffaroni, premios en Alemania, las clases, todo teórico. Pero vuelvo a decir el concepto, y sobre todo para los chicos de esta facultad, la práctica, la realidad, esto que están discutiendo ustedes, y el problema interno de la familia. Uno tiene que mirar al tipo, a la víctima, y ver la madre, el padre, el sufrimiento. Pero Zaffaroni tiene un pensamiento, doctor. Perdóneme, pero Zaffaroni tiene un pensamiento. Pero sí. Pero si a él tiene le un parece que pensamiento. todo es liviano, porque es teórico, está equivocado. Bueno, pero por más los que sea chicos- Zaffaroni, premio Nobel del Mongo. listo, Claro, chao. pero quiero decir... y Si le no estoy estamos dando- justificando otra vez No, que que justificando. el señor haga lo que quiera. ¿Qué justificando? que piense lo que Estoy dando un quiera. mensaje a esos jueces que han hecho esos cursos y a los estudiantes, que una cosa es la teoría, muy lindo, y otra cosa es la práctica. Que él estaba diciendo hace un rato, que fundamentalmente, antes que leer y escribir, un juez tiene que tener sentido común y calle. Sobre todo un juez Hernando, por favor. Fue miembro de las Cortes, ¿no? Sí. No, me parece que estamos todos de acuerdo. Sí. Con algunos matices. Creo que se trata simplemente de aplicar la ley con orden y no ser tan mansos con el delincuente, por favor. No ser tan mansos. En algún momento la gente tiene que decir, bueno, basta. Suficiente. Suficiente de garantismo. Ahora, yo pienso, lo quiero consultar con usted, Alicia. Una persona, no en todos los casos, pero me imagino que en la mayoría de los casos elige lo que está haciendo, sabe lo que está haciendo, sabe que hacer algo que está mal, delinquir tiene sus consecuencias. Siempre y cuando pueda lo pueda pensar. Pero si está. Pero cualquier bajo persona sabe respeto- que Pero vos fíjate violar y matar está mal. Pero justamente- Salvo que sea una persona... Pero es que es una pulsión, exactamente. bueno, por Los eso. otros días, la otra vez que estuve, yo expliqué que esto es un trámite que se da en 3 partes. Es decir,
hay un estado de tensión, hay una pulsión que se va llenando con la tensión y hay una descarga que es el acto concreto sádico donde se materializa el acto. Pero el goce del individuo perverso, que está implícito en esta cuestión, no está dado en la concreción del acto, sino en el desarrollo previo de la pulsión. Es decir, tiene que llegar al acto, pero empieza a gozar desde el momento mismo en que empieza a hacer la pesquisa de la víctima, empieza a buscarla. Vos fíjate que con respecto a lo que me decías antes de lo que dijo Zaffaroni, es una burrada total. ¿Por qué? No hay recuperación. Si no me podría explicar a mí cómo individuos que han estado una cantidad determinada X de años en prisión, nada más le dan el beneficio, ¡pumba! A la semana violan a una mujer. Bueno, ¿Podés explicármelo entonces? ¿Cómo es esto? Están caso esperando Wagner. la libertad, Y si están no hay esperando recuperación, señora, si no hay recuperación, ¿y cuál es entonces la Son enfermos. Pero el WhatsApp, el WhatsApp de Y Wagner, entonces- cuando... tratar de defender a la sociedad de alguna manera, retaseando la posibilidad de la libertad de esos sujetos, de esos Perdón, le quiero individuos. hacer una pregunta, Sí. honestamente acá. Me han dicho, no soy especialista en esto, que hay violadores que incluso piden antes que lo encierren porque es más fuerte que ellos. O sea que tienen un momento moral. Sí, de digamos. hecho muchos hasta se quitan la vida. Sí. Que no Entonces, pueden controlar, es un impulso para que no se que puede controlar. comprendan que es un espécimen especial. Estamos hablando de un tipo de delito con una característica muy especial que no coincide con el robo, homicidio. Son, aunque quede mal, son enfermos. Sí, Algunos. igual para eso está la ciencia, para eso está la gente idónea. Ahora, yo me pregunto una cosa, como le decía recién a Mónica. Así como apoyamos el Ni Una Menos, ahora tenemos que hablar de esto otro, que es la otra parte. Además, Santi, ¿Qué pasa quiero con aclarar, estamos hablando de doctor, sí. Quiero aclarar que si digo menos, sí. enfermo, no quiere decir de que esté en libertad porque es enfermito. Tiene que quedar adentro. Sí, por favor. Ya que estamos hablando de Ni Una Menos, preguntar a la gente del gobierno si se está cumpliendo el Plan Nacional contra la Violencia de Género, que era muy bueno, la presentación que yo vi, que la hizo Macri, que constaba, por ejemplo, dos cosas muy buenas. Una tobillera obligatoria para los varones que tengan la cautelar y una aplicación en el celular de la víctima, porque muchas ONGs con las cuales hablamos en la radio dicen que esto no se está cumpliendo, que te permite saber si el agresor se está acercando a la víctima y con solo sacudir el teléfono se disparan automáticamente 3 llamadas, que yo a la madre, al hermano, a una amiga. Muchas ONGs nos dicen que todo esto no se está aplicando. De hecho, en el caso Micaela, esto tampoco se dio. Es un plan que se anunció con bombos y platillos, muy Bueno, en el lindo, caso, tiene razón, lo que con Fabiana yo Túñez, Sí. pero no sé si se está Lo aplicando. que está Santi, perdón. funcionando son las llamadas. A ver, sí. Nada Sí, más. 144 está bien. 144 Eso está está bien, pero Te el resto miento, testea. Jonathan, si hago una afirmación de que se está cumpliendo y no se está cumpliendo, sería un hipócrita, no lo sé. Lo que sí me comprometo es que mañana me voy a comunicar con los responsables para que me digan a ver si realmente se está cumpliendo o no Si se se está están cumpliendo. repartiendo las tobilleras, La clave ahí, las aplicaciones la clave ahí son, se aplicaron. Álvaro, los recursos, porque si no los anuncios son extraordinarios ante casos que conmueven y después nos olvidamos. Yo creo que como sociedad hay dos hechos que nos marcan nuestra evolución. Ni una menos, todas las mujeres y muchos hombres en la calle pidiendo límites. Y otro el que marcó el doctor. Hace 2 años nos salvamos de un proyecto de código penal del doctor Zaffaroni, donde lo que tenemos hoy es duro con relación a lo que se venía. No había más reincidencia, se sacaba esa palabra, se terminaban con las libertades condicionales, todo el mundo a la calle. Y 1 millón de votos, dejemos de lado que lo hizo Frente Renovador porque firmó un montón de argentinos, 1 millón de argentinos le pusieron un límite a lo que era un proyecto, doctor, que terminaba un escándalo. La ¿no? libertad del fin de semana. Exacto. Los presos Todos a la calle. era más o menos como el matrimonio. Se quedaban del lunes a viernes en la cárcel y el sábado se iban a la casa todo el fin de semana. Fin de semana, Ahora, Una yo locura escuchaba total. todo, ¿no? Yo lo escuchaba recién también a Pachano. Dice, todos más o menos participamos de lo mismo y lo decía muy bien también Rolando. Pero ojo, hubo 7 casos hasta ahora de juicio por jurado en la provincia de Buenos Aires por casos de abusos sexuales agravados para tener 15 años de pena. 7. Juicio por jurado es gente común, gente que se junta y ningún abogado, digámoslo. ¿Cuántos le parece que en esos juicios fueron condenados? De los ¿Sobre 7, cuánto? 7. Los primeros 7, hay 400 esperando. Son los propios De abuso presos. de violación. Son abuso, violación, abuso sexual agravado. Pero, ¿quiénes? Y lo piden, y son los presos los que piden eso. ¿Cuántos le parece que salieron condenados de los 7? Uno diría los 7, porque cuando van Claro. las madres, todo. Lo primero que te sale, Solo digamos. 4 y 3 salieron absueltos. En Tandil, mi ciudad que tiene la mejor justicia de la provincia,
Uno de los casos fue condenado y el otro absuelto por esa propia gente. Un minuto. Ahora, no es tan difícil, ¿no? No. La persona que hizo algo mal tiene que cumplir la pena, no. Y si un juez opina lo contrario, sacarlo. ¿Cuál es el problema? Sí, ¿Por pero qué no en este se puede caso es hacer? más Y complejo. Zaffaroni habla mal o dice una cosa mal. ¿Qué pasa con el juez este? ¿Qué pasa con Rossi? Bueno, él Va a ir a va juicio político. A ver si... Está deprimido, Está de ¿no? licencia y si no hay No, juicio juicio político se puede jubilar, como pasó con Ollarvide. Y le vamos a pagar la jubilación todavía. Claro, Es y un vivir de premio. una muy buena jubilación. Sí. A mí me da la impresión que hace mucho tiempo que los jueces tampoco son castigados en su ejercicio de la función. Eso es lo que pasa. Y me da la impresión, yo no entiendo, pero por eso quiero preguntar a los que son abogados, ¿no hay algún tipo de negocio? Porque yo no puedo creer que tantos jueces carezcan de sentido común. Hay mucha. O sea, Lo me da dijo- la impresión, o son lo dijo todos Cristina. Lo fuera dijo de Cristina, sentido ¿te acordás? común. Cristina habló de la Hay tablita. muchos jueces con los precios Claro. tabulados. Claro, porque me da la jueces? impresión, o pero- toda en la justicia la mayoría de los jueces no tienen sentido común. son todos- Pero Liliana, Sí, ¿cuántos sí, jueces estaba de ahí. ejecución penal hay en la capital federal? ¿Cuántos? Para cubrir, debe haber por lo menos 30.000 personas que están en situaciones que han pasado por la cárcel y que necesitan control posterior. ¿Cuántos le parece? 3. O sea, es una locura la ejecución penal. El que tiene preso a Robledo Puch, porque también hay otra mentira. Con 47 años, Robledo Puch no se va. La última vez que pidió, hay un abogado en Puerto Madero que firma habeas corpus para Robledo Puch, sin ser el abogado por buscar fama. Y saben, es un juez que se llama Duilio Cámpora, que lo tiene atrapado con la excusa de que no está en condiciones de salir, pero él hace por lo menos 20 que tiene la ejecución de Robledo Puch, y no lo suelta, y vienen las organizaciones de los derechos humanos, y la propia Corte Suprema, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, le dice que lo tiene que largar, y el tipo resiste. ¿Pero por qué hay Porque que largarlo, él dice, doctor? porque dice que se está afectando, porque se ha convertido, dice, en una pena de muerte. La perpetua es una pena de muerte y no está permitido por la ¿Por Constitución. qué no tenemos No puede estar. perpetua? ¿Quiere salir Robledo Puch? Robledo Puch, la última vez que hicieron el habeas corpus, se disfrazó de Batman y quemó se tiró de la cucheta e incendió el pabellón completo. Pero es un psicótico, Y a pesar de eso, claro. los informes para Cámpora era que lo tenía que largar. Es decir, este juez que Bueno, tenemos un juez coherente, por lo menos tenemos uno coherente. No, No, pero quiero dar un dato Que lo respecto que lo retiene. más respecto de los violadores. Muchas veces no solamente les dan los beneficios de salida, sino que los obligan a fijar domicilio. Saben ustedes, y hay muchos casos, sería muy engorroso nombrarles uno a uno, que cuando fijan domicilio en la misma casa, manzana o vivienda de las propias víctimas. Respecto de la pregunta que hace Johnny de las tobilleras, la última vez que yo consulté a Gustavo Ferrari en el caso de la provincia de Buenos Aires, la tobillera no era solo para los varones, es muy interesante el sistema porque es para las propias mujeres en donde pueden detectar si están en peligro. Las tobilleras no había suficiente, por lo que dice Paulo, las leyes tienen que poder ser cumplidas con presupuesto, es decir, dinero. No había suficiente cantidad de tobilleras. Vení un minuto, porque no les había quiero decir llegado. algo. Grave, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo te va, Santi? Ya vamos a empalmar un tema con otro, porque uno tiene que ver con el otro, que estamos hablando de la violencia y todo lo que nos pasa todos los días, ¿no? Yo ponía un tuit hoy que todos nos horrorizamos con el caso del día. Discutimos, exigimos, mañana no pasa nada, mañana sale otro caso que tapa otro caso, todo se transforma en una estadística y seguimos así hace tantos años. ¿Hasta cuándo? Informe número 2 de esta noche, un horror nuevamente en el fútbol. Mirá. Horror en una cancha de fútbol. La muerte más salvaje. A nadie se le movió un pelo. Con este asesinato el partido se jugó, no pasó absolutamente nada. Belgrano va a ir a fondo en todo lo que esté a su alcance para que los asesinos no vuelvan a formar parte de ningún tipo de actividad en el club. El presidente de Belgrano de Córdoba era el hombre que en teoría tenía que normalizar la AFA, ¿no? Hasta hace muy poquito tiempo. 4 detenidos, uno es padre e hijo. Cristian Oliva es el padre, ahí está Matías. Martín Vergara es el otro de los detenidos. Oscar Sapo Gómez está acusado de haber matado en 2012 a Agustín Balbo. Agustín Balbo es el hermano Exacto. del que acaban de ver que lo tiraron. Esto viene del 2012 cuando Oscar Gómez, entre dos autos van haciendo picada y me atropellan a Agustín. Y al amigo de él, a Enrique, y los matan. Gómez empieza a gritar que es hincha de Talleres, que sáquelo de acá, que mataron a los hijos de puta. Hay muchos testigos que ven el cruce entre esta persona con Emanuel y cómo él instiga a los distintos hinchas. Los vienen empujando, y lo vienen presionando y ahí va.
no lo terminan empujando, cae con zapatillas. Le robaron las zapatillas. Sí. Ya no importa nada. Tuvimos que rodearlos de policía porque se bajaron todos los simpatizantes insultándolos ya, Balbo agonizando. Me manda un mensaje el jefe de policía que ya está detenido el Zapito Gómez. Este es el principal sospechoso. Aparentemente se entregó más allá de la irracionalidad que planteó la abogada. Mi cliente es totalmente ajeno a la muerte. Mi cliente no tiene ninguna clase de responsabilidad. Bueno, así estamos, ¿no? Mi cliente no tiene... ¿Quién decía eso? La abogada de Zapito Gómez. No tiene ninguna responsabilidad. No. La verdad que no. Gravia, otro caso más, un caso que tapa a otro, ¿hasta cuándo? Sí, bueno, es lo que sucede habitualmente, no solo en el fútbol, claro. Lamentablemente en toda la Argentina. Este es un caso extraño porque no es un caso de los que estamos habituados en el fútbol, que es la barra brava. Esto yo creo que nos interpela mucho más a toda la sociedad futbolística, porque por un lado no es la barra la que produce los hechos violentos. Generalmente estamos acostumbrados a identificamos 50, 100 delincuentes muy violentos que conforman una barra para tener negocios aledaños al fútbol, todos ilegales, y que se matan por esos negocios que dejan mucho dinero. En este caso estamos viendo otro fenómeno, que es un fenómeno tan preocupante como el otro, o mayor si vos ves al resto de la sociedad futbolística. Porque acá están matando a una persona simplemente porque alguien dijo que es hincha de otro club, y cómo va a estar en esa tribuna un hincha de otro club. Saquemos de foco el conflicto inicial entre Balbo y el famoso Zapito Gómez, que es el que origina después las palabras de Zapito Gómez para que lo maten. Pero hay algo que para mí es que grafica lo que pasa hoy en el fútbol argentino, y que en algún punto, si bien es personal del fútbol, también puede ampliarse al resto de la sociedad. Vos fíjate que el Zapito Gómez no dice, no grita para que lo agarren o le peguen o algo, es un delincuente, me robó la billetera, me robó el celular. No, grita, es hincha de Talleres, sabiendo que el resto de la sociedad futbolística va a agredirlo. Va a agredirlo porque supuestamente si vos tenés una camiseta de otro color, no sos una persona que lo único que tiene... Pero muerto y reventado le robaron hasta las zapatillas. Muerto y reventado le robaron las zapatillas, y no solo eso, como veíamos en el informe, los audios que se escuchan es: sacalo de acá, a ese culiao, no puede estar acá, tírenlo afuera. Todo eso por el simple delito de, supuestamente, ser hincha de un equipo distinto al que en ese momento estaba en la tribuna. Rolando. Perdón, pero en todas esas escenas, ¿no se ve la policía? No, pero Rolando, eso es por una cuestión particular del Estado argentino que yo te la puedo explicar. La policía sale de los estadios del fútbol argentino a fines del 2007, cuando la ministra de Seguridad, por aquel entonces, Nilda Garré, hace un protocolo de seguridad diciendo que los policías ya no pueden estar dentro de las tribunas. ¿Por qué hizo eso? Por dos motivos. Primero porque había, la policía, la verdad, argentina, por lo pronto la que trabaja en espectáculos deportivos, no está demasiado capacitada, y uno lo ve esto en todas las canchas, pero también hay algo que hay que responsabilizar un poco a quien va a la cancha, que ve a la policía no como la fuerza de la ley, sino que la ve como un enemigo, como una tercera barra brava. De cualquier manera, retirarse de las tribunas, como fue la decisión en aquel momento, el protocolo que instauró Nilda Garré, es que se retira el Estado de un lugar y deja eso solamente para que lo domine el más fuerte. Porque si no está la ley y no está el brazo de la ley, eso es la ley de la selva, que es lo que vimos el día sábado. Había amenazas previas, yo recién te lo decía. Vos fijate la historia de la familia Balbo, ¿no? La mamá de Manuel, este chico que murió hoy, integra el foro de familiares de víctimas de siniestros viales porque le mataron al otro hijo. 14 años. Agustín Balbo, de 14 años. O sea, la familia perdió a los dos pibes. Fueron a reclamar porque la causa está cajoneada, vinculándolo con el tema anterior. El proceso no empieza hace 1 año y medio. No lo llevan a juicio oral todavía, ¿sí? Le dijeron al secretario del juez que temía por la vida de los hijos más grandes porque hubo trifulcas en el barrio con este Zapito Gómez. O sea, ya había habido problemas. Le dijeron al secretario del juez que el Zapito Gómez lo había amenazado a este chico Emanuel. Y le dijeron que hubo
fuertes cruces anteriores, todos porque convivían en un barrio que se llama Ampliación Ferreira. Igual es mucho más amplio que Ahora, este caso. lo que te estoy diciendo es que la justicia desoyó a la misma familia. Pero sí, Yo retomo gigante lo que entendí quiso decir Gustavo, que me parece que ahí hay una clave, que es que Zapito Gómez lo entrega a Emanuel solo diciendo, sabe que lo condena a la golpiza y no sé si a la muerte, pero al linchamiento, solo con decir en el otro bando. Claro. Esto, aparte de esa historia que es muy turbia y tremenda, está ese ingrediente que cruza la violencia que está en el hincha, no en el Barra Brava acá, con la otra violencia, incluso social. la institucional de la justicia, que es lenta o que no registra la advertencia de la amenaza. Sí. Yo creo que tiene que ver, mira que yo voy a trabajar y Diego también a la cancha, que estamos ante una sociedad enferma totalmente. Porque si el señor Zapito tiene una controversia familiar por el hermano que le mataron al otro joven que termina siendo la víctima, hay muchas personas en la tribuna como para arropar a protegerlo y decir saquémoslo de acá porque lo van a terminar matando. La gente primero totalmente indiferente. De los detenidos hay un padre y un hijo. Hay un chico de 18 años. ¿Qué futuro tiene ese chico? Hay uno de 22. Pero hay una enfermedad brutal en esta historia de enemigos. Acá solamente jugó de Belgrano de local, ni siquiera estaba el público de Talleres, porque hoy ya no podemos hacer eso. La AFA emite un comunicado con estas nuevas autoridades que tiene el señor Tapia, que no puede hilvanar 2 palabras seguidas, lamentable. Porque pedir disculpas y ponerse del lado de la familia ya es tarde. Para emitir este tipo de comunicados ridículos mejor no decir nada. Entró un nuevo grupo de personas que en el discurso inaugural no dijeron una palabra con relación a la violencia. Y ¿sabes? Y te completo con esto. ¿Sabes por qué estamos tan atrasados? Porque en plena campaña electoral, Daniel Scioli presentó un proyecto contra la violencia en el fútbol y los barras bravas. Pero los barras no son malos tipos hoy que alientan. Son barras que están vinculadas, entre otras cosas, con el narcotráfico. Como era época electoral, caía bien que vuelva al público. ¿Sabes por qué falló? Un grupo de diputados dijeron, no, con esto estamos estigmatizando esa palabra que no tiene ya las que les dije por el suelo, al barra brava, que en definitiva es un ciudadano común y corriente. Nuestro Congreso determinó que si nosotros le poníamos límites a los barras, los estábamos estigmatizando. Murieron más de 350 personas en el fútbol y estamos todavía con estas pavadas. Sí. A ver, Marquito, vos que sos deportista. Y en la sociedad está completa, sí. No solamente que te dicen que si sos de Talleres o de Belgrano, en la cancha de Belgrano te matan, que es una locura. Estamos así hasta con la política. A mí me tienen podrido los macristas y los kirchneristas, me tienen la bola por el piso. Te lo digo en serio, porque se odian, se detestan entre ellos, y muchos de nosotros que no somos ni una cosa ni la otra, más allá de que podamos estar con convicciones de un lado o del otro, es como que casi que si hay muchos macristas, muchos kirchneristas, dicen este es macrista y te cagan a puteada. Estamos iguales, la sociedad está enferma. Se tienen que calmar un poco. Pero en el deporte lo ves. En el deporte a cada rato. En tu deporte, en lo que vos haces. No, en el automovilismo. En el automovilismo. No pasa eso. No pasa eso. No hay plata de por medio, no se juega nada. Acá los barra brava estigmatizás a un tipo que es barra brava. Pero dejate hinchar la voz. ¿Por qué no? Uno pensaría, uno pensaría, ¿no? Vas a ver al club, vas a la cancha, pasarla bien. Y hace tanto tiempo que se perdió el espectáculo en sí mismo y se transformó en algo. En el automovilismo está el hincha de Ford y el hincha de Chevrolet todos juntos. ¿Por qué no puede pasar eso en el fútbol? ¿De qué locura estamos hablando? Esto es una locura. Es que la política se ha metido en todos los ámbitos. En el deporte, en el arte. Entonces, todo está en una convulsión donde todos justificamos esto. No está mal que se meta la política, pero que no desde este lugar de decir que, digamos, si se sabe que está pasando esto pero una cosa es la política y otra es un clima de enfrentamiento. Ahora no es la política, es bueno, pero si justificás la estigmatización de un barra brava, es meter la política. Es otra cosa. ¿Qué, Mónica? No, que una cosa es la política, porque si no es la política como el cuco, no, la política es la política. Es un clima de enfrentamiento, de hostilidad, de confrontación bipolar. Que eso es un caldo que hierve desde hace unos cuantos años y que ya tiene un clima de ebullición insoportable. Y se traslada a otros. Se está muriendo una persona y están todos mirando dónde está el foco del problema. Pero un minuto, a todo esto con lo de AFA que recién mostró ese comunicado, ¿qué pasó con Tinelli hoy? Tinelli renunció hace un ratito a la Asociación de Fútbol Argentino, solicitó 18 meses de licencia
En San Lorenzo, él aduce razones de salud. Dice, lo más importante es la salud, y algunos episodios que sacudieron estos últimos días precipitan esta decisión. Él era vicepresidente de selecciones, coordinador de estatutos y convenio. Bueno, muy curioso, ¿no? Porque al no tener el cargo en el comité ejecutivo, y además había criticado mucho a la actual conducción. Pablo había criticado a Chiqui Tapia, a Hugo Moyano, a Daniel Angelici. Él era la oposición, se planteaba como la nueva Igual se lo veía dirigencia. cómodo ahí, uno se preguntaba qué hace Tinelli a esta gente, ¿no? De hecho, nos llamó mucho la atención que viajó incluso con la selección con este nuevo cargo y después terminó cancelando este viaje a Barcelona, que fue Chiqui Tapia, para hablar con Messi y con Sampaoli para que sea el nuevo técnico de la selección argentina. Pero ¿qué es lo que hizo Tinelli? Hace un ratito sacó un comunicado, creo que en redes sociales, y dijo: renuncio a San Lorenzo y a la Asociación del Fútbol Argentino. A San Lorenzo no. Él dice que tiene problemas de salud. Yo hablé un minuto, no va a hacer declaraciones, dijo. Él argumenta que tiene un problema de salud. Quienes están cerca de él dicen que ha sufrido 1 o 2 episodios. Pero también hay una parte que es la que no entiendo de él y que tal vez la justifico si él se baja. Porque si yo fui a una contienda contra Segura, Segura era el grondonismo y supuestamente Tinelli era el cambio. 38-38, un escándalo, se termina toda la historia. En un momento, si yo no puedo conformar lista o no puedo enfrentarme, ¿por qué me tengo que mezclar con Moyano, me tengo que mezclar con Angelici, me tengo que mezclar con Tapia, con lo que yo no quiero? Porque te metes en un lugar que no... Hoy el fútbol argentino, la gestión de Tapia empieza mal. 10 días, un muerto y un comunicado ridículo. Y además, en ese club está quien estuvo presidiendo hasta hace muy pocos días la comisión esta espantosa que estuvo a cargo del AFA, el señor Pérez. Entonces están todos los poderes mezclados. Yo entiendo que Tinelli, si observa un poco más allá que pueda tener un problema de salud, dirá, ¿qué hago yo metido con estos tipos en este desquicio? Era un papelón. ¿Qué hago acá? Sí. Poné la foto, esa foto que están todos juntos, sí. A ver, es cierto lo que decía Paulo, que Tinelli hizo una componenda con quienes él siempre enfrentó. La hizo 2 veces y las 2 veces las perdió. Y perdió feo. Y esta vez yo creo que él sabía que iba a perder. ¿Por qué termina transando y después termina bajando? Bueno, yo nunca entiendo por qué termina transando. Recordá el día del 38, creo que estábamos acá. Sí, acá, en vivo. Estábamos acá. Y la primera Porque reflexión... aparte llegaba al fútbol como una renovación, ¿no? La primera reflexión que yo hice fue: ¿por qué Tinelli, en vez de decir, ¿saben qué? Me levanto de esta silla, me voy, quédense ustedes con la AFA. Yo no voy a aceptar estas componendas, estos manejos oscuros. En vez de hacer eso, lo que hizo fue haber transado en aquel momento con la conducción de Segura, creyendo que iba a tener algún beneficio a futuro que no lo tuvo. Ahora transó nuevamente con la conducción de Tapia y Angelici, creyendo que iba a tener la Superliga y sabe perfectamente que no la iba a tener. Eso más allá de probablemente... Ese puesto que le inventaron. El puesto de director de selección, para poder supuestamente tenerlo bajo el ala para la época de las elecciones. A ver, todos sabíamos lo que estábamos en el mundo del fútbol, que una vez que Tapia ganara las elecciones, si algo no iba a darle a Tinelli era el manejo de 3.200 millones de pesos. Si vos ganás la AFA es para quedarte vos con el manejo del dinero. Entonces creer que de los 3.500 millones, 300 lo va a manejar Tapia, 3.200 lo iba a manejar Tinelli, a mí me parece... Pero está faltando ¿Cómo se cagan de risa? Mira. Está faltando algo. Sí. Tinelli creyó que el que ganaba era Scioli. Me parece que esto es fundamental. Ahí está, a eso quería llegar. Es fundamental para entender por qué quedó tan mal el parado. Tinelli, de hecho, le cierra la campaña, todos recordamos en Videomatch o en el programa, a Showmatch, a Daniel Scioli. Él pensaba que iba a ser el próximo presidente de la Nación y apostaba que iba a ser el presidente de la AFA con Scioli presidente de la Nación. Cuando gana Mauricio Macri, se le cambian todos los planes. Y lo que yo tengo entendido es que queda golpeado Marcelo Tinelli por las encuestas. Ahí tenés la de Giacobbe, que le da muy mal con la opinión pública. Definir en una palabra a Marcelo, te aparecen palabras tremendas como panqueque, payaso, oportunista, mercenario, justamente por este giro que pegó Marcelo Tinelli, que fue primero el pacto con Cristóbal López y después esta idea rarísima de aparecer con Moyano, con Angelici, con Tapia, gente que él criticaba por un cargo en la AFA. Va en contra de su estelaridad como estrella de la televisión, que debe ser la estrella máxima de hace tanto tiempo, dando pena en AFA. Sí. A ver, Aníbal, vos que trabajaste tanto con Marcelo. Yo de fútbol... ¿Pero lo veías cómodo en esa foto con esos personajes? Yo creo que hay 2 caras que vi. Fue en el momento de la votación, cuando se dice 38-38, que lo vi absolutamente descolocado.
Hablo como persona, no como Imagínate, dirigente. 75, 38 y 38, ¿cómo no va a estar? No, bueno, pero esa sensación de verle una cara, como que no me la imaginé, porque conociéndolo, es un tipo fuerte, es un tipo que no es que sea chica ni que sea pichona. Lo vi apichonado. Y después, esa foto que vi en un costado con toda esta caterva, toda esta caterva, ¿no? Y mirando la lontananza, dije, no tiene nada que hacer acá. No está en un espacio. A ver, el doctor que siempre tiene muy buena información, Alessandro, sí.